procesos, ¿no es cierto? Hemos aprendido a determinar la fase, hemos completado los estados en cada fase, de eso también trataba la tarea que les he enviado, pero ahora vamos a ir aplicando esto a la generación ya de procesos, ¿sí? Vamos a indicar algunas consideraciones que tenemos que realizar cuando vamos a tener problemas relacionados al desarrollo de procesos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar compartiendo nuestra pantalla justamente para lograr este objetivo de resolver más problemitas. Espero que tengan sus tablas a mano para ir corroborando los valores que yo voy a ir anotando en la solución de los problemas. ¿Dónde estamos? Bien, estamos empezando a compartir entonces nuestra pantalla para poder mostrarles los problemas que tenemos planteados. A ver, creo que estamos con pantalla reducida, voy a arreglar eso. Ahora sí, ya pueden ver todos, mejor. Perfecto, entonces tenemos este problema planteado que nos dice lo siguiente. Considere los dos tanques A y B. Ambos contienen agua, conectados tal como muestra la figura. El tanque A está a 200 kilopascales y 0,5 metros al cubo de volumen específico, o metros al cubo sobre kilogramo, y un volumen total A de 1 metro al cubo. El tanque B contiene 3,5 kilogramos a 0,5 megapascales y 400 grados Celsius. Entonces la válvula se abre y se espera hasta alcanzar la condición de equilibrio. Determine el volumen específico final, ¿sí? Esa es la situación. Bien. Fíjense, aquí hay un caso interesante. Los dos tanques son cerrados y no van a depender de la presión atmosférica, no va a actuar sobre ellos. Entonces, cuando nosotros abrimos la válvula y esperamos a encontrar el equilibrio, porque eso hemos dicho, siempre vamos a estar en funciones de equilibrio, como no está en interacción con la atmósfera, la relación va a ser solamente de los dos, entre los dos tanques, que son rígidos desde ya. O sea, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la masa que tiene cada tanque para luego determinar a partir del volumen total sus volúmenes específicos, ¿sí? Vamos a generar un estado 1, pero vamos a generar el estado 1 en forma individual para cada tanque. Y si tenemos que hacer una relación de presiones, la presión final va a ser la media de las dos presiones. Pero normalmente cuando los recipientes tienen volumen constante y están cerrados a la atmósfera, el factor de igualdad o de equilibrio, ¿sí? La condición de equilibrio se da a través del volumen específico. El volumen específico final va a ser el mismo para los dos tanques. A veces la presión no, porque tenemos volúmenes totales diferentes y la presión va a depender de la masa y el volumen total. Por tanto, vamos a ver que la presión dentro de los tanques no va a ser un factor de equilibrio, sino más bien va a ser el volumen específico, ¿sí? Entonces empecemos. Comenzamos analizando nuestro estado 1. Estamos viendo que la sustancia es agua. Perdón un momentito, voy a verificar que para el otro grupo también estemos saliendo bien, que no he podido ver la pantalla. Sí, está bien. Están los dos micrófonos encendidos, van a disculpar. Volvemos a la pantalla completa. Perfecto. Entonces, les decía, la sustancia es agua. Lógicamente, para el estado 1, como la válvula está cerrada, vamos a tener que considerar primero el tanque A y luego el tanque B por separado. No nos olvidemos que ambos tanques tienen la misma
sustancia. Entonces analizamos los datos que tenemos. El tanque A me dice que tiene una presión de 200 kilopascales. Presión 1 de A, 200 kilopascales. El volumen específico 1 de A es un dato, 0,5 metros al cubo sobre kilogramo. Y el volumen total 1 de A es 1 metro al cubo. Perfecto. En esta condición, vamos a ir a la tabla del agua, y vamos a leer los volúmenes específicos de líquido saturado y vapor saturado a una presión de 200 kilopascales. Entonces, buscamos la tabla en función de la presión. No es esta de aquí es. Esta es. Perfecto. Entonces, 200 kilopascales. Dice 0,001061. O sea, volumen específico de líquido saturado, 0,001061 metros al cubo sobre kilogramo. El volumen específico de vapor saturado. Como el dato es la presión, pues que estamos en la tabla en función de la presión, ¿no es cierto? Será 0,88573. Bien, con todos los datos que tenemos, vemos que podemos calcular, por ejemplo, al tener el volumen específico total de dato, podemos calcular el título y luego la masa. ¿Para qué el título? Para saber en qué fase se encuentra nuestro sistema. Entonces, el título 1 de A, la fórmula me dice volumen específico total menos el líquido saturado dividido entre el vapor saturado menos el líquido saturado. Esto nos da 0,5, 0,001061, 0,88573, 0,001061, perdón. Bien. Calculamos. El título del estado 1 del tanque A es 0,56. Este valor está entre 0 y 1. Por tanto, decimos que es agua saturada. Ahora que hemos confirmado que estamos en la fase de agua saturada, vamos a calcular a continuación la masa 1 de A. ¿Por qué? Porque tengo de dato el volumen total de A y el volumen específico total 1 de A. Y esto me da 1 entre 0,5. O sea, la masa 1 de A va a ser igual a 2 kilogramos. Ya tengo la masa más. Otro dato que voy a obtener de mi tabla es la temperatura 1 del tanque A. Ya que no me dan de dato, pero como sé que es saturado, veo que a 200 kilopascales le corresponde 120,23 grados Celsius. Entonces, con esto tenemos todas las propiedades del tanque A en el estado 1. Pasamos a analizar el tanque B. Entonces, en el tanque B voy a apreciar lo siguiente. En el tanque B, mi dato me dice que la masa que tiene B, o sea, vamos a llamar masa 1 de B, es 3,5 kilogramos. Luego, la presión 1 de B, 0,5 megapascales.
debo llevar a kilopascales, será 500 kilopascales. Para llevar de mega a kilo, multiplico por 1000. Y la temperatura 1 de B, 400 grados Celsius. Como no tengo volúmenes, no puedo calcular el título. Me voy a la tabla, busco 400 grados Celsius, no hay, ¿no? O sea, siempre asumo que es saturado y busco la temperatura de 400. Veo que estos 400 es mayor que la temperatura crítica. ¿Por qué? Porque la temperatura crítica es 371 o 74,1 grados Celsius. Entonces voy a considerar que este es un estado supercrítico. Ese estado supercrítico, ¿qué me dice? Me dice además que yo debo asumir que mi sustancia está como vapor sobrecalentado. Entonces, ahora que ya sé en qué fase estoy o en qué fase voy a considerar mis datos, voy a la tabla de agua sobrecalentada y busco la presión de 500 kilopascales a la temperatura de 400 grados Celsius. Voy a obtener el volumen específico 1 del tanque B. ¿Sí? A ver, 500 kilopascales, 400 grados Celsius, está en la página 580. 0,61728. Metro al cubo sobre kilogramo. A partir de esto, como no tengo el volumen total, calculo el volumen total de ese tanque. El volumen total 1 por B va a ser igual a la masa 1 de B multiplicado por el volumen 1 de B. Esto es 3,5 por 0,61728. Me da un volumen total de 2,16 metros al cubo. No tengo más para buscar, más propiedades para buscar, entonces esas son las propiedades de los dos tanques en el estado 1. Ahora, voy a decir lo siguiente. Estamos en el estado 2. ¿Qué me dice el problema para el estado 2? Se abre la válvula y se espera hasta alcanzar el equilibrio, la condición de equilibrio. Determiné el volumen específico final. Eso me pide el problema. Entonces, hace un momento, cuando hicimos la introducción, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que cuando los tanques son cerrados a la atmósfera, la condición de equilibrio en recipientes cerrados a la atmósfera se considera igualando los volúmenes específicos. O sea, anotemos así, considera que los volúmenes específicos deben ser iguales.
Entonces, atenido a esto, yo voy a decir que el volumen específico 2 del tanque A va a ser igual al volumen específico 2 del tanque B. Entonces a esto voy a llamar directamente volumen específico 2, que va a ser igual al volumen total sobre la masa total. O sea, hemos abierto la válvula. Entonces, los volúmenes se suman. El volumen 1 del tanque A, que vale 1 metro al cubo, más el volumen 1 del tanque B, que es 2,16. Y también las dos masas se suman. O sea, los 2 kilogramos del tanque A más los 3,5 del tanque B. Esto va a ser 3,16 entre 5,5. O sea, el volumen específico 2 es igual a 0,574545. Metros al cubo sobre kilogramo. Esa es la respuesta. ¿Sí? Ahora, si uno de los tanques estuviera abierto a la atmósfera, mi equilibrio va a ser la presión externa. En este caso, la presión atmosférica más, digamos, el peso del pistón que esté encerrando a la sustancia. ¿Sí? Ese sería el equilibrio. Pero tanques cerrados a la atmósfera, el equilibrio será con los volúmenes específicos que deben ser iguales. Bien, veamos otro problema. Dice, un estanque rígido con capacidad de 2 metros al cubo contiene una mezcla de líquido y vapor de refrigerante 134A, saturado a 10 grados Celsius. Si se calienta el refrigerante, la fase líquida desaparece cuando la temperatura alcance 50 grados Celsius. Determine la presión a 50 grados Celsius y la masa inicial del líquido. Perfecto. Veamos. Estado 1. Bien, la sustancia es refrigerante 134A. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos tengo en el estado inicial? Tengo el volumen 1, 2 metros al cubo. Dice que tiene una mezcla de líquido y vapor, entonces hay un título, cierto valor de título. A 10 grados Celsius. Ese es otro dato. Y no hay más datos. Perfecto. Primera pregunta hacia ustedes. ¿Puedo ingresar a tablas con estas dos propiedades? Sí, con la temperatura puedo, porque me dice que es saturado. ¿Sí? Pero no puedo hacer ninguna operación más porque me falta la masa. O sea, no puedo usar dos propiedades, ¿cómo les diría? Propiedades independientes. ¿Sí? Entonces, el volumen, puedo sacar de tablas el volumen de líquido, líquido-vapor, que hay en esta tabla, y el de vapor saturado. Pero igual con estos datos no me alcanza para poder resolver mi problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme al estado 2, para que a partir del estado 2 poder revisar si puedo resolver este problema. Entonces, primero sacaremos de tablas a 10 grados Celsius estos datos que tengo.
Refrigerante 134A en la página 598, 10 grados Celsius. 0,000794. Anotamos. El otro valor, 0,04866. Y el de vapor, 0,04945. Bien, entonces, como les digo, no puedo obtener más propiedades con estos datos que me da mi problema. Entonces, voy a ir al estado 2. ¿Qué dato tengo en el estado 2? A ver, me dice, sigo leyendo el problema. Si se calienta el refrigerante, la fase líquida desaparece cuando la temperatura alcance 50 grados Celsius. ¿Cuándo desaparece la fase líquida? Cuando estamos como vapor saturado. Entonces, indirectamente el título 2, voy a considerar 1. ¿Por qué? Porque en este caso el refrigerante 134A va a ser vapor saturado. En ese estado hemos dicho en la teoría, ¿no es cierto?, que desaparece el líquido. Entonces, mi volumen específico total 2 va a ser igual al volumen específico de vapor saturado de mi tabla a 50 grados Celsius. 50 grados Celsius y de tablas obtengo 0,01512. ¿Sí? Estoy asumiendo que el título es 1. Entonces, como el título es 1, tengo que sacar el volumen específico, el de vapor saturado. Ahora, otra cosa que me dice el problema. El tanque es rígido. O sea, no va a crecer ni a achicarse. Entonces, el volumen total 2 es igual al volumen total 1 y eso vale 2 metros al cubo. Como tengo el volumen total y el volumen específico ahora conocidos, la masa va a ser el volumen total 2 dividido entre el volumen específico 2. O sea, 2 dividido entre 0,01512. Dime. Una consulta, si en el volumen 2 es igual al volumen específico de vapor saturado, dijo, si fuera un líquido comprimido, el volumen 2 asumiríamos que es el volumen específico del líquido, ¿verdad? Líquido saturado. O sea, en tu pensamiento, si fuera líquido comprimido, como estamos diciendo que el volumen que ocupa la sustancia es igual, entonces todo el tanque estaría con líquido comprimido, no habría nada de vapor. Si no habría espacio, si quieres, en el tanque. Igual, en la transformación de líquido a vapor, cuando caliente, vamos a mantener el volumen constante, pero ¿qué va a cambiar radicalmente? La presión, va a subir bastante la presión. Es el caso de las ollas de presión, ¿no es cierto? Aproximadamente. Sí, en este caso, nos dice en el enunciado que el tanque es rígido. Entonces, al ser rígido, los volúmenes totales van a permanecer constantes. ¿Qué van a variar? Los volúmenes específicos, porque va a variar la presión y la temperatura dentro del tanque. ¿Sí? Y la masa también va a permanecer constante. Entonces, esta masa que estamos calculando va a ir a nuestro dato del estado 1, ya que va a permanecer constante. ¿Sí? No sé si con eso he respondido tu duda. Sí, gracias. Perfecto, gracias. Entonces, calculamos la masa y sale 132,27 kilogramos. Esa es la masa de la sustancia. Estoy considerando masa solamente porque es un sistema termodinámico. La masa permanece constante.
La masa 1 va a ser igual a la masa 2, pero la masa total. Esta masa sí se va a dividir en una cantidad de líquido y otra de vapor. Eso es diferente. Pero la masa total va a ser constante, ¿sí? Ahora, como estamos diciendo que todavía estamos en la zona de saturación, porque el título es 1, la presión va a salir de la tabla. Y para 50 grados Celsius, la presión vale 1318,1 kilopascal. Perfecto, me pedía, creo, la presión. Sí, determine la presión a 50 grados Celsius. Ahí está la presión. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer a continuación es trasladar este valor de la masa a mi estado 1. Es decir, voy a decir ahora que la masa 1 vale 132,27 kilogramos. ¿Por qué? Porque justamente estoy yendo de ese principio que les acabo de decir. La masa permanece constante. Entonces, está la masa M1. Ahora, ya conozco la masa del estado 1, puedo decir que el volumen específico total del estado 1 es el volumen 1 sobre la masa 1. Esto va a ser 2 que divide a 132,27. Entonces, el volumen específico 1 es igual a 0,01512 metros al cubo sobre kilogramo. Ese es el volumen específico total 1. Bien, el título 1 se calcula por el volumen específico total menos el de líquido saturado, que divide al vapor saturado menos el líquido saturado. Entonces, el volumen específico total hemos calculado 0,01512. Alguien está queriendo entrar, pero me sale que esa persona no tiene correo de San Simón. Daniela Vía Hinojosa no es alumna, no puedo admitir si no es alumna, hemos dicho. Perfecto. Tienen que entrar con correo institucional, no se olviden. 0.01512 menos 0.30794. 0.000794. 0.0. Como tengo el líquido vapor, este volumen de vapor menos el líquido es el BLB de mi tabla. Entonces copio ese valor directamente. 0,048 insiste. El periodo de tiempo son 8 años y medio. 48,66. Como ustedes saben, a ver, un poquito saliéndonos de este tema, hoy día se han entregado notas de exámenes de mesa. Entonces, como se han entregado notas de exámenes de mesa hoy día, se va a abrir el sistema para que se inscriban los que han aprobado la materia, se inscriban en esto. Entonces, por favor, como se van a inscribir, todavía el día domingo voy a depurar a todos los que no están en mi lista oficial. El lunes creo que van a transferir listas finales. Por tanto, yo voy a tener las listas oficiales el día martes. Y el día martes voy a depurar a todos los que no son mis alumnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he visto que en la web sí tengo un número de alumnos y en el Classroom tengo muchos más alumnos. Entonces quiere decir que hay gente extra. Entonces vamos a eliminar a todos los extras. ¿Ya? Eso va a ser la siguiente semana, el día martes. Porque de acuerdo al calendario, el lunes van a anotar todas las listas oficiales. Bien. Ahora volvemos al tema, a nuestro tema. Calculamos el título. El título es igual a 0,294. ¿Esto qué me dice? Que tengo un refrigerante 134A saturado.
Entonces el refrigerante 134A saturado. Ahora, me pide la masa inicial del líquido. Yo sé que el título me da la relación de masa de vapor respecto de la masa total. Entonces, de ahí yo voy a tener primero la masa de vapor, que va a ser el título por la masa total, o sea, 0,294 por la masa total 132,27. Entonces, la masa de vapor es igual. Calculamos, a ver, ¿dónde está mi calculadora? 0,294 por 132,27. 38,9, vamos a redondear. 38,9 kilogramos. Bien. ¿Y cuánto será la masa de líquido si esa es la masa de vapor? En lo que estamos viendo, lógicamente, la masa de líquido va a ser igual. Si la de vapor era el título por la masa total, entonces va a ser del 100%, restamos la masa de vapor y multiplicamos por la masa total y tendremos la de líquido. Entonces, 1 menos el título multiplicado por la masa total, 132,27. Vamos a ver que la masa de líquido es igual. 1 menos 0,294 por 132,27. 93,38 kilogramos. Esa es nuestra respuesta. Esa es nuestra respuesta entonces, ¿sí? Bien, veamos otro problema. Dice el problema: un conjunto cilindro-pistón contiene 10 kilogramos de amoníaco a 10 grados Celsius y volumen inicial de 1 metro al cubo. En ese estado, el pistón se encuentra apoyado sobre topes. La presión interna necesaria para elevar el pistón de los topes es de 900 kilopascales. El amoníaco es calentado hasta que la temperatura alcance 50 grados Celsius. Determine la presión y la temperatura finales. Perdón, presión y temperatura finales. Perfecto. Veamos. El sistema cilindro-pistón aproximadamente va a tomar esta forma. Tenemos el cilindro y el pistón. Uf, muy chulo. NH3, tiene amoníaco. ¿Bien? Nos dice que está apoyado sobre topes, ¿no? Dibujemos los topes. Este es nuestro estado 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Veamos las propiedades del estado 1 ahora, para ir interpretando el problema. Vamos a empezar con las propiedades del estado 1. Desde ya
debo buscar la tabla que corresponde al amoníaco. ¿Sí? Con esa tabla tengo que trabajar, tabla del amoníaco. ¿Qué datos tengo iniciales de propiedades? La masa. La temperatura. 1 por ser temperatura inicial y el volumen inicial de 1 metro al cubo. Entonces, como tengo volumen total y masa, puedo obtener el volumen específico. Por tanto, con el volumen específico y la temperatura, propiedades intensivas, puedo ingresar a tablas. Y de tablas obtengo volumen líquido saturado, líquido vapor y vapor saturado. Vamos a la tabla del amoníaco. Amoníaco saturado. Aquí está. Página 586. 10 grados Celsius. 0,0016. 00. Dejamos con 16. 0,0016. El líquido vapor, 0,20381. Y el de vapor, 0,20541. Esas son la lectura de tablas. Entonces, como les dije, el volumen específico total 1 puedo calcular. ¿Cómo? Conozco el volumen total y la masa total. Entonces, 1 entre 10 me va a dar que el volumen específico total 1 es 0,1 metro al cubo sobre kilogramo. Con ese volumen específico total 1 yo puedo calcular el título 1. ¿Por qué? Tengo el volumen específico total y de tablas he sacado el líquido saturado y conozco el líquido vapor. Entonces, 0,1 menos 0,0016 que divide a 0,20381. El título 1 es, calculamos, 0,48. ¿Qué marca esto? Que es amoníaco saturado. O sea, que sea saturado me dice también que puedo obtener de tablas la presión 1. Para los 10 grados Celsius la presión 1 es 615,2 kilopascales. Y con eso tengo todas las propiedades que he definido hasta ahora. ¿No es cierto? Entonces ya tengo mis propiedades del estado 1. Bien, sigo interpretando el problema. Oh, bien, diagramamos nuestra situación. Vamos a dibujar un diagrama temperatura-volumen. Entonces, nos dice, para los 10 grados Celsius de temperatura, le corresponde una presión de 615,2.
¿sí? Y me da un título de 0,48, o sea, aproximadamente voy a estar aquí, cerca de la mitad. Ese es mi estado 1. Entonces está ubicado mi estado 1. Es la zona de saturación con temperatura de saturación y presión de saturación. Siguiente paso. Dice que entrego temperatura, o sea, calor al medio. ¿Qué es lo lógico? Que va a aumentar la temperatura. Pero veo la presión externa, ¿sí? Me dice que la presión interna necesaria para elevar el pistón de los topes es 900 kilopascales. Entonces, yo estoy en el estado inicial a 615 kilopascales. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que subir la presión. Tengo que subir la presión hasta alcanzar un estado 2 que tenga 900 kilopascales. Entonces, ¿cómo debe ser mi proceso? Debo aumentar la presión a volumen constante. O sea, no se va a mover el pistón hasta que la presión de mi sistema iguale a la presión, en este caso externa, que vale 900 kilopascales. Este es mi proceso de variación de la presión a volumen constante. Una vez que igualo o equilibro, la presión interna con la presión externa, ¿sí? Recién el pistón va a empezar a moverse, ¿sí? Entonces, antes de dibujar nada, veamos el estado 2. Antes, estoy viendo que el estado 1 va a coincidir con el estado 2 a volumen constante. El volumen no va a cambiar. Ahora sí, veo el estado 2. La sustancia sigue siendo amoníaco. ¿Qué dato tengo en el estado 2? Lógicamente está la presión 2. 900 kilopascales. Otro dato, el volumen es constante. El volumen 2 es igual al volumen 1 de 1 metro al cubo. Otro dato. Creo que no hay más datos, ¿no? Pues, la masa es constante. Si la masa es constante, entonces el volumen específico total 2 va a ser igual al volumen específico total 1. ¿Por qué? Porque la relación del volumen específico es el volumen sobre la masa. Si el volumen es constante, la masa constante, entonces volumen específico será constante. Entonces me da 0,1 metros al cubo sobre kilogramo. Entonces aquí hay una cosa importante. Voy a la tabla. Pero en la tabla del amoníaco saturado no encuentro una presión de 900 kilopascales. No hay. ¿Qué tengo que hacer en esa situación? Anotamos. Al no existir el valor exacto de la presión, se debe interpolar. Para la tabla de interpolación, en este caso en mi tabla voy a buscar un valor mayor a la presión de dato y un valor menor a la presión de dato, ¿sí? Y con eso voy a interpolar. A ver, un ratito voy a acomodar esto, creo que el espacio no me va a alcanzar. Entonces voy a disminuir aquí. Sí. Ya. Entonces estábamos en presión 2, 900 kilopascales. Acá la presión 1,
615,2. He ganado espacio. Ahora sí. Les decía, tengo que armar una tablita para interpolar. Primero voy a colocar la presión. ¿Por qué? Tengo que buscar la presión de 900. Lógicamente, de tablas tengo que obtener el volumen específico del líquido saturado, el volumen específico, en este caso hay líquido vapor, y finalmente la temperatura, ¿sí? Voy a interpolar esos valores. Entonces voy a la tabla y el inmediatamente inferior, o sea, menor a 900, vale 857,5. Ahora tengo 900. Y el inmediatamente superior a 900 es 1003,2. Listo. El volumen específico de líquido saturado. Entonces, como tengo esos dos valores, obtengo 0,001638. Esta es la incógnita. Y tengo 0,01658, el otro valor. Voy a diferenciar con colores para que no se mezclen los números. El líquido vapor, 0,14758. Y 0,012647. Finalmente, la temperatura. El primero corresponde a 20 grados Celsius. Este es incógnita. Y el segundo corresponde a 25 grados Celsius. Listo. Está mi tabla de interpolar. ¿Qué tengo que hacer para interpolar? Tengo que considerar, voy a borrar esto, una fila como base. Va a ser la fila inferior, mi fila base, ¿ya? La fila inferior va a ser mi fila base. Entonces voy a restar la fila superior menos la fila inferior, que es la fila base. Y a esa diferencia voy a denominar Y. Luego, voy a restar la fila superior con la fila inferior. Y a eso voy a llamar delta Y. ¿Sí? Hago lo mismo en el otro extremo, solamente que aquí voy a llamar Z y a esta otra diferencia delta Z. De esa manera, por favor, van a disculpar que coloquen sí. Bien, entonces voy a ver que tengo que usar esta relación. Es como si estuviéramos haciendo una semejanza de triángulos. O sea, voy a dividir delta Y entre Y, que va a ser igual a delta Z entre Z. Esta relación es la que tengo que utilizar para calcular las propiedades. Aplicamos en la primera, o sea, voy a hacer el volumen específico del líquido saturado. Entonces dice la fórmula, delta Y es la fila mayor menos la inferior, 857,5. Menos 1003,2. ¿Qué divide? A Y.
restamos 900 menos 1003,2. Eso va a ser igual a delta Z. Estamos haciendo el volumen específico de líquido saturado, lo que está con azul, 0,001638. Menos 0,001658. No entra. Vamos a checar. Vamos a checar los números. Vamos a hacer entrar bien. Esto es igual a 0,001638 menos 0,001658. Todo dividido entre el medio, Z, ¿no? Que ahí está la incógnita, el volumen específico de líquido saturado menos 0,001658. Entonces, de ahí, si se fijan, mi única incógnita es el volumen del líquido saturado. Perdón. Kiri. Calculamos ese volumen, ¿sí? Ya que es la única incógnita que tenemos. A ver, nos sale 0,0016438 metro al cubo sobre kilogramo. Ese es el primer valor que tengo. Aplicamos la otra interpolación. La otra interpolación, se respeta el primer factor, el delta Y sobre Y, o sea, 857,5 menos 1003,2. Dividimos 900 menos 1003,2. Igualamos y decimos 0,14758 menos 0,012647 que divide al volumen líquido vapor menos 0,012647. De acá, el volumen líquido y vapor nos da. Disculpe que me moleste. En el volumen de líquido vapor no es 0,12647. Le puse un 0 de más, si no me equivoco. A ver, creo que sí. Sí, tienes toda la razón. He copiado. A ver, 0, ¿dónde estamos? A ver, ahorita te digo. Un 0 de más está, ¿no? Sí. Aquí es mi error. Uy, gracias. Si no, hubiéramos tenido un súper error. Aquí. Ahora sí, gracias. Aquí abajo también tengo que arreglar. Sí. Ahora sí, volvemos a calcular. Líquido vapor es 0,141422. Bien, vamos a la temperatura ahora.
Para la temperatura repetimos el primer cuadro, o sea, 857,5 menos 1003,2, 900, 1003,2. Igual, tengo 20 menos 25, T menos 25. Entonces, la temperatura del estado 2 será, calculamos, 21,46 grados Celsius. ¿Sí? Hasta ahí. Hemos obtenido entonces las propiedades del estado 2. Ahora, dice, necesitamos 900, pero el amoníaco se calienta hasta los 50 grados Celsius. Me fijo el estado 2 y recién tengo 21 grados Celsius. 21,46. ¿Qué significa eso? Que todavía voy a seguir calentando el sistema. O sea, voy a seguir viniendo hasta acá. Y seguramente mi estado 3 va a estar aquí. Creo que no lo tengo. El pastel colgante se balancea y tiene todo el potencial. ¿Por qué estoy asumiendo eso? Porque la temperatura 2 es 21,46. Y yo tengo que llegar hasta los 50 grados Celsius, donde estará mi estado 3. Entonces, tengo que determinar un nuevo estado, que es el estado 3, para poder tener la presión y temperatura finales. La temperatura final ya la tengo, ¿no es cierto? Es un dato, 50. ¿Sí? Pero tengo que verificar que la presión final sea la misma. Entonces, vamos al estado 3. El pastel es genial. Estaba un poco asustado de que la mujer maravilla acabara con todo. Oh, vaya, sigue ahí. Sí, ahí está. 10, 9, 8, 7, 6. En el estado 3, 3. ¿qué datos tengo? Lógicamente, la temperatura 3 de 50 grados Celsius. Y también voy a tener la presión 3. Lo único que voy a determinar nuevo va a ser el volumen específico y el título, ¿no? Verificar que es sobrecalentado, pero más que todo el volumen específico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy tomando la presión 3 también 900? Porque si veo mi diagrama, lo único que me queda, ya que la presión externa es constante, es decir, estoy variando el volumen a presión constante. ¿Sí? Ese es mi proceso entre 2 y 3. No hay otra opción, no estoy aumentando fuerza, nada en la parte externa. Entonces, la presión va a ser constante. Como ya he equilibrado la presión de mi sistema con la externa, entonces, cada que quiera aumentar la presión del sistema, el pistón va a empezar a subir para mantener la presión constante. ¿Sí? Bien, me voy a la tabla del amoníaco y veo qué presión le corresponde a 50 grados Celsius. Voy a decir que para 50 grados Celsius tengo la presión de 2033,1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? La presión del dato, que es 900 kilopascales, es menor que la presión de la tabla, que vale 2033,1 kilopascal. Entonces, estoy considerando que el amoníaco es sobrecalentado. Con eso ya estamos justificando la ubicación de ese estado 3. Voy a la tabla de amoníaco sobrecalentado y nuevamente veo que en mis datos de presiones no existen los 900 kilopascales. O sea que de nuevo tengo que interpolar. Tomo como base la presión
Y solamente ahora necesito el volumen específico del estado 3. En la presión veo que existe en la tabla 800 kilopascales. Necesito 900 y en la tabla existe 1000, que corresponden para la temperatura de 50 grados Celsius, un volumen específico de 0,18465. Entonces, esta es mi incógnita. Y el otro valor es 0,14499. Bien. Nuevamente digo, Z, delta Z, Y, delta Y. Entonces, interpolando. Juan de ellas dice, Robin, me encantas. Pero también dice, nos observan. Mejor no. Azul está bien. Mary, ¿quieres una llamada de tu esposo? 800. Dije, Dime. el volumen específico lo estás sacando de la tabla de sobrecalentado. Sí, de la página 588, donde hay una presión de 800 en un extremo y abajo una presión de 1000 a la temperatura de 50 grados Celsius. ¿Está bien? Sí, gracias. Sí, como es sobrecalentado, estoy yendo a esa tabla. Entonces, armo mi cuadrito de interpolación y el volumen específico va a ser igual a 0,16482. Cuando interpolemos en el examen, tiene que estar armada mínimamente esta tablita de interpolación, ¿no? Esto que estoy encerrando en ese cuadro. Porque tengo que saber yo entre qué números están interpolando. Eso tiene que estar en su examen. Ya como calculan, depende de ustedes. Lógicamente, inclusive se puede generar un programita para interpolar y pueden, pero sí en su hoja yo tengo que saber entre qué números están interpolando, ¿sí? Esa es la parte que más o menos tiene que estar anotada en su hoja de examen. Perfecto. Entonces, esta es la respuesta. ¿Cuáles son las propiedades en el estado 3? La presión 3, 900 kilopascales. La temperatura 3, 50 grados Celsius. Y ahora el volumen específico 3, 0,16. 482 metros al cubo sobre kilogramo. Y el título que es mayor que 1, ¿no? Pero eso ya no se anota. Como no tiene sentido en este caso. Bien. Esos son los problemas que teníamos preparados para hoy. Vamos a quedar aquí. Todavía nos falta algunas aplicaciones. Mañana vamos a hacer un problemita con resortes. Luego vamos a entrar a hablar de lo que son los gases ideales para hacer problemas también relacionados con los gases ideales. Entonces, básicamente, hoy vamos a quedar aquí y la próxima clase continuamos. Gracias por su atención. Todavía una clase más o menos tenemos de problemas, o dos, ¿sí? Antes de entrar a trabajo y calor. Dime. ¿Puedo hacerle una consulta de la práctica? Sí, dime. En el ejercicio 2, en el caso del metano, nos da un dato de presión, pero no hay la tabla de presión, sino está en función de la temperatura. Ya, a ver. Es metano saturado. A ver, un ratito voy a buscar lo que me estás diciendo. A ver, en el problema 2 dices, ¿no? ¿Cuál debe ser la masa en kilogramos Sí, por tanque? ¿Cuánto será el título?
Pero no hay problema, entras con temperatura buscando la presión que te está pidiendo. O sea, vas a poder obtener la presión interpolando también, como hemos hecho hoy día. ¿Ya? Asumir que el gas natural está constituido por metano puro. Si el tanque debe contener 90% de líquido y 10% de vapor, ahí ya tienes en volúmenes, ¿no? Sí. Si el tanque 90 de líquido y vapor en volumen te dice, ¿no? A ver, ahorita vamos a rayar, voy a mostrar. ¿Dónde estamos? Volvamos aquí. A ver, están viendo todos, ¿no? A ver, aquí creo que hay que buscar una hojita en blanco. Ya, o sea, el dato me dice que tengo un volumen específico de líquido, o perdón, un volumen total de líquido y un volumen total de vapor, pero me está dando en porcentaje. O sea, me dice 90% de líquido y 10% de vapor. 90% es líquido del volumen total y 10% del volumen total es vapor. ¿Qué significa esto? Que tengo 0,1 del volumen total, o 0,9, perdón, y 0,1 del volumen total. Eso es. Ahora, ¿qué otro dato más nos da? Nos dice si el tanque debe contener un tanque de... Me da el volumen total, ¿no ves? 400 metros al cubo. Es un tanque gigante. La presión nos da 100 kilopascales. ¿Qué debe ser? ¿Cuál debe ser las masas? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que ingresar. Tengo que ingresar a mi tabla. Busco la tabla del metano. ¿Sí? Voy a buscar en mi tablita. Esperen un ratito. Agua. Está antes de esto. Metano sobrecalentado. Aquí está metano. Tengo que buscar esta presión. Pero no hay, ¿no ven? Me dan en temperaturas y grados Kelvin. Me voy a la columna de presiones y busco 900. No existe, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar aquí una tablita de presión y voy a copiarla inmediatamente inferior a 900. 823,7. Luego aquí copio 900, ¿sí? Y la otra va a ser 1040,5. ¿Qué volumen le corresponde? Como tengo líquido y tengo vapor, voy a tener que sacar el volumen de líquido saturado y el volumen de vapor saturado, no el LV, sino el volumen de líquido y vapor. Entonces, para estos dos valores voy a tomar 0,002719 y 0,002794. Aquí está Y la presión es 100. Oh, ¿ya por qué estoy tomando 900? Sí, mi mente todavía el anterior problema. Perdón. Arreglamos inmediatamente. 100, está mejor todavía, 88, 2 y 101. A ver, presión. 88,2, 100 y 101,3. Gracias por hacerme notar eso, que estoy tomando otro valor. 0,002353. Aquí está el líquido y 0,002367. Hacemos lo mismo para vapor saturado, o sea, nos vamos dos columnas más allá y vamos a tener 0,62443. Este es el vapor. Y 0,54997.
Interpolamos, tal como hemos hecho ahorita. Y, delta Y, Z, delta Z. Interpolando yo voy a tener el líquido saturado y el vapor saturado como respuesta. ¿A ver? Entonces, ¿qué digo? Voy a decir esto. Yo sé que del volumen específico es el volumen sobre la masa. Entonces, de aquí diremos, la masa del líquido, ¿sí?, va a ser igual al volumen total del líquido sobre la masa el volumen específico del líquido, que estoy sacando de la interpolación, ¿sí? Voy a decir la masa de vapor es el volumen total de vapor sobre el volumen específico de vapor, que también va a salir de la interpolación. Y de ahí voy a tener las dos masas que me está pidiendo el problema. Entonces, veamos, repitamos. ¿De dónde saco el volumen del líquido? Tengo el volumen total 400, entonces el volumen total del líquido 0,9 por 400. De ahí sale el total. El volumen total de vapor 0,1 por 400, que sale el otro volumen total. Entonces tenemos, y nos está pidiendo solamente esa relación de líquidos, ¿no? ¿Cuál será? Y calculamos el título, y el título es la cantidad de masa de vapor. ¿Sí? El título igual, como van a tener el volumen total de vapor, el volumen específico total es el volumen sobre la masa. No se olviden, total sobre la masa total. Entonces el título será ese volumen específico menos el líquido sobre el vapor menos el líquido. Listo, de ahí sale el título. Y está su problema resuelto. Pues más o menos con la clase de hoy, sí, nos ayuda a hacer, sí van a poder. Por eso, por suerte, pues hasta las 8 de la noche, que tienen todavía para hacer. Sí, pero esos son los pasos que tienen que dar. ¿Está bien? Inge, otra consultita más. Gracias. En el ejercicio 3, en el inciso C, yo saqué que es más arriba del punto crítico, pero yendo a la tabla del dióxido de carbono, Sí. su valor no hay esa presión, porque me dice 200 pascales y digamos, la presión que es de 527 y solo está hasta cierta temperatura. ¿Cómo podría hacer eso? A ver, ahorita te digo. Voy a ir a la tabla, ¿ya? Sí. La del dióxido de carbono, en las tablas que tenemos nosotros, en las de saturación, si no estoy mal, ¿sí? Nos den grados Celsius. 31 grados Celsius, eso es lo crítico, ¿sí? Si tú restas, porque está en Kelvin esto, ¿no es cierto? Sí. 800 Kelvin menos 273 nos va a dar un valor mucho mayor que 31. Entonces, directamente va a ser sobrecalentado, ¿sí? Ahora, como no tienes en grados Celsius, normalmente estas sustancias, el dióxido de carbono, el aire, ¿sí?, se consideran gases ideales. Por ese motivo. Entonces, en ese inciso C, tú vas a responder, calcular la fase, te dicen, ¿no ve? Si consideras el dióxido de carbono como gas ideal. Y en la primera tabla que les he dado, propiedades generales, hay una tabla que dice gas ideal dióxido de carbono. Y vas a entrar con esa temperatura y vas a poder leer ahí su volumen específico, su entalpía. Ya está bien, muchas gracias, ingeniero. ¿Ya? Entonces, directamente, el dióxido de carbono dices gas ideal. Y trabajas con eso, ¿sí? Sí, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna consulta más? Buenos días, Inge. Sí, por favor, de esa misma pregunta del inciso 3. En la tabla de propiedades generales, en factores de conversión, en la parte de temperatura, en factor de conversión aparece que un K es igual a 1 grado Celsius. ¿Eso está bien? No, o sea, para transformar los grados Celsius a grados Kelvin, hemos puesto en la teoría que hay que usar 273. O sea, para tener grados Kelvin, y dices, la cantidad de grados Celsius más 273. Digamos, 1 grado Celsius más 273 va a ser 274 Kelvin. Esa es la relación.
¿sí? Entonces no tomaríamos esa relación de la tabla de las propiedades generales, ¿verdad? No, Sí, debe estar mal interpretada. A ver, voy a revisar. De todas maneras, el grado Kelvin es igual al grado Celsius más 273. Había decimales, pero hemos pedido que vamos a redondear el valor, porque en las tablas nos dan valores redondos, no nos dan con decimales, para evitar interpolar todo el tiempo. Por eso es, ¿sí? Entonces se ha anotado ahorita en la hojita que estoy exponiendo. Entonces, el grado Kelvin es igual al grado Celsius más 273. Y el grado Rankine es el grado Fahrenheit más 460. Esos valores vamos a utilizar. ¿Ya? está bien, Inge, gracias. Perfecto. Bien, si no hay más dudas, quedamos aquí. Nos vemos el día miércoles. Suerte, que les vaya bien. Les adelanto, el jueves no vamos a pasar. Tienen que hacer un análisis de laboratorio el jueves. O sea que el miércoles voy a tratar de avanzar lo más posible, cosa de que no nos desnivelemos del otro grupo. ¿Sí? Gracias entonces por su atención. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, cuídese. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Ustedes también.